Era el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Federico, muy buen día, ministro. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Súper. ¿Día histórico ayer? Sí, la verdad que sí. Vos pensás lo siguiente, no, yo creo que por ahí el presidente dijo que estamos ante el Congreso más reformista de la historia, y pensá lo que ha pasado en los últimos días, después de un debate de 40 años, dictamen para la ley penal juvenil, después de 26 años, dictamen para el Tratado Unión Europea-Mercosur. Claro. Y bueno, lo que hemos tenido hoy en la madrugada de hoy, que es la aprobación en Senado, la media sanción de esta ley de modernización laboral, que es la primera en la democracia, ¿no? Desde la vuelta Sí, a la democracia. del 83 para aquí. Del 83, muchos gobiernos lo habían intentado. Bueno, Un y acá Senado estamos. totalmente poblado del 83 a esta parte por el peronismo, ¿no? Esta es la primera vez. Entonces me parece que no, la verdad que si Javier pensaba acelerar las reformas, bueno, estos primeros días de febrero realmente están marcando un ritmo realmente muy alentador. Bueno, vamos a hacer una cosa, ministro, si usted me permite. Vamos. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Vuelvo con la pregunta. Ayer, día histórico, ¿y por qué? Sí, día histórico, te repito, la primera vez desde el retorno a la democracia que logramos un cambio de un proyecto vastísimo, ¿no? Que incluye muchísimas áreas y que ahora vamos a entrar en detalle a ver cómo le cambia la vida a los argentinos y cómo va a cambiar este gran problema que nosotros tenemos, que es que la mitad de los trabajadores en Argentina son informales y que Argentina hace una década que no crea puestos de trabajo formales, ¿no? Si me permitís por ahí, sí. ¿puedo arrancar con unos reconocimientos, sí, digamos, claro, a la gente que trabajó en todo esto, ¿no? Porque sí, acá hubo varios equipos, por supuesto la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, Julio Cordero, que donde está la Secretaría de Trabajo, tuvo un papel protagónico en esto, sobre todo Guillermo Comadira, que quizás no conoces el nombre, pero quizás introdujo por ahí la cláusula más importante que tiene este proyecto, después lo podemos charlar. El equipo nuestro en desregulación, Maxi Fariña, Cecilia Domínguez, Agustina de Checo, fueron también actores absolutamente centrales. El ministro Luis Caputo, porque toda la parte tributaria, claro, que es la parte final y la de promoción del empleo, digamos, son contribuciones que vienen de ese área. Y después te acordás que nosotros trabajamos en el Consejo de Mayo. Si vos mirás el documento del Consejo de Mayo, vas a ver un proyecto de reforma laboral, artículo por artículo, bueno, y lo que se aprobó es prácticamente lo que habíamos presentado hoy. Eso es lo que firmaron con los gobernadores. Claro, eso no, ahí digamos, claro, ¿te acordás que se armó un grupo que estaba Alfredo Cornejo representando a los gobernadores? Sí, después se le presentó a los gobernadores, Carolina Lozada, representación del Senado, Cristian Retondo en representación de diputados, Martín Rapalini de la UIA y Gerardo Martínez de la UOCRA, ¿no? Entonces, nosotros, ese grupo trabajó durante 6 meses en reuniones, todos hicieron sus contribuciones, así que me parece que también vale la pena mencionar ese trabajo en equipo. Y finalmente, bueno, los dos gestores políticos, digamos, que es bueno, la gladiadora Patricia Bullrich y Diego Santilli, que estuvieron, digamos, en básicamente lo que es la democracia. La negociación, claro, que es la democracia, ¿no? Que es básicamente buscar los consensos para este proyecto que, te repito, bueno, creo que es revolucionario. Si querés pasamos es ahora. la ley para mí la más consensuada por el gobierno. Nunca hubiera ocurrido. Bueno, no sé. Los años de mi ley. No, qué sé yo, no sé, ¿te acordás la ley bases que la negociamos 8 meses? Sí, y bueno, era ómnibus y quedó un fitito. Bueno, quedaron muchas cosas y quedaron muy importantes, pero te repito, Eduardo, es un poquito el juego de la democracia, que es la búsqueda, por eso están estas instituciones y las cámaras. A ver, yo te digo, el proyecto trabaja sobre 3 líneas, ¿no? Yendo a lo que es tu pregunta de... ¿Qué cambia? Claro, ¿qué cambia? Entonces yo te diría, vamos a las 3 líneas. Una línea es, ¿te acordás que lo hemos hablado acá mucho, lo que yo hablaba, el carancheo? ¿Te acordás? El hecho de que mucha gente como vive de la relación laboral, o sea, le saca recursos el Estado, ¿te acordás que yo te decía? Sí. La industria del juicio, los gremios, etc. Entonces, ese es un capítulo, ¿no? El segundo punto que nosotros planteamos en el documento del Consejo de Mayo es cómo se hace la negociación laboral, porque Argentina tiene un esquema de negociación que es que como que en cierto sentido es como una sola medida de zapato para muchos pies diferentes. ¿Qué quiero decir esto? Vos tenés muchas provincias, muchas, digamos, características típicas de los distintos lugares de Argentina, sin embargo se imponía una única negociación que todos tenían que cumplir, y eso en alguna vez generaba una rigidez
que podemos ahora charlar, generaba un problema muy, muy fuerte en la creación de empleo en Argentina. Y el tercero, ¿te acordás? Era el tema de la industria del juicio, que es como un peso terrible para las empresas, para grandes y pequeñas, y entonces teníamos que, digamos, atender. Esos son los tres temas. Entonces, si querés, no sé, arrancamos, ¿te parece? Sí, sí. Viendo cada uno de ellos, ¿no? Totalmente. Me vas interrumpiendo. Totalmente, Si querés, sí. vamos de atrás para adelante. Empecemos con la industria del juicio. Sí. Ahí, ¿te acordás que yo te comentaba en algunas veces que he venido antes que el tema de la industria del juicio no tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones, que es un mes por año trabajado, ¿okay? Que eso no se modifica en lo más mínimo, sino en que después los fallos judiciales era como que te acrecentaban eso de una manera muy significativa, ¿no? Qué sé yo, hace unos meses, por ejemplo, tuvimos un caso muy famoso que era el caso Piegari, sí, donde el trabajador aducía ciertos ingresos. Lo dimos a conocer nosotros. Nosotros hicimos la nota. Exactamente. Ahí arrancó el caso Piegari. Exacto. Tenías el tema, por ejemplo, de que a veces cuando vos tenés un juicio por ahí de un evento que ocurrió hace 5 o 6 años, vos tenés que actualizar el monto acá. Y los jueces te usaban unas tasas como si hubieras invertido la plata, no sé, en Bitcoin, ¿me entendés? Bueno, sí, no sé si es el mejor ejemplo hoy en día, pero hubieras invertido en una cosa que era absolutamente imposible. Tenías el tema de que esto lo hablamos con Gabriel, ¿te acordás el tema de los peritos en los procesos judiciales que cobraban un porcentaje de la sentencia? De lo que ellos mismos dictaminaban. De lo que ellos mismos dictaminaban. Entonces, claro, tenés un incentivo, digamos, a acrecentar eso. Tenés temas de registración laboral, bueno, en fin, un montón de cosas que... Fundían las pymes. ¿Qué es lo que se hace en esta ley, en este proyecto que tiene media sanción? Básicamente se reduce esos márgenes de incertidumbre. Entonces se dice, por ejemplo, las sentencias se van a actualizar de esta manera. Entonces no vas a tener una sorpresa por ese lado. ¿Se entiende? O sea, el juez no va a poder ir por otro lado que no sea por el... El perito va a cobrar por su trabajo y no por el monto de la sentencia. Exactamente. Se define, digamos, por su trabajo y no. Entonces hay como una serie que por ejemplo, hay otro tema que se llama la caducidad de instancia. Sí, señor, 6 meses. En todo caso, Gabriel, ayúdame, pero es que básicamente estos litigios podían durar para siempre y entonces ahora tiene que tener un tema de resolución bastante rápido. Si vos tenés que... Viene un carancho y te hace un juicio y después resulta que era una locura... Entonces, en ese caso, ahora las costas van a estar distribuidas, digamos, en parte a cargo, digamos, aquel que le impuso a la justicia, digamos, todo ese proceso, y de manera solidaria con el abogado. Porque muchas veces te ponían las costas, pero no tenías cómo pagarlo, pero ahora el solidario, el abogado patrocinante de eso, que terminaba siendo un dislate. Digo, son todos mecanismos para evitar y reducir la industria del juicio. Pero entonces, no es que el trabajador va a perder la posibilidad de tener su indemnización. No, en absoluto, no. La indemnización que es un mes. Y yo creo que lo hemos comentado acá. Nunca eso nadie es lo que dijo, dice la ley original, sí, y nadie, laboral. No, y además nadie nos decía que eso era un problema. Más allá que te comento, claro, que es de los regímenes indemnizatorios más favorables del mundo. Está entre los más favorables del mundo. Sí. Pero no era un problema. El problema era la incertidumbre asociada al proceso del litigio, ¿no? Y después, por supuesto, la parte esta que te estoy comentando, que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, también lo que hace es que genera muchas maneras de ajustar la modalidad laboral a lo nuevo, a cómo se trabaja hoy, que a veces las relaciones laborales no son, viste, eso estricto, de 8 a 5, lo que fuere, todos los días como era antaño. La gente busca más diversidad, más libertad, más flexibilidad. Entonces, por ejemplo, un caso paradigmático, que fue un aporte de Cristian Retondo a este proyecto, que es el tema de los trabajadores de plataforma, etcétera. Los trabajadores tenían un problema tremendo, que es que las propias empresas les querían dar seguro, les querían dar cosas, pero tenían miedo de quedar encuadrados en una relación laboral típica. Entonces, bueno, eso de alguna manera se clarifica y se permite, digamos... Yo he escuchado... Ese es como un primer capítulo. Yo he escuchado sobre este capítulo críticas diciendo que va a haber... Esta ley lo que va a crear es trabajadores más sumisos y que esta ley es pro empresario y no pro operario. Sí, no sé de dónde... Yo creo que eso, los que dicen eso... No sé qué estarán defendiendo, etcétera, pero creo que tampoco están viendo las realidades del mercado laboral de hoy, ¿no? Te doy, por ejemplo, el ejemplo de las vacaciones. Entonces, hoy la gente no quiere necesariamente tomarse las vacaciones en bloque. ¿Te acordás cómo era cuando éramos chicos, que íbamos a la costa, etcétera, todo el mes o lo que fuere? Digamos, hoy se vive... Entonces,
Este proyecto lo que te dice es, no, bueno, si querés hacerlo de otra manera, hacelo. O sea, no hay ningún problema, es con acuerdo conjunto entre el trabajador. Entonces, pero eso no se podía antes, ¿no? Entonces me parece que digamos, no tiene ningún asidero ese tipo de críticas y... O sea, no es, como dicen algunos, una ley que crea esclavos modernos. No, todo lo contrario. Es básicamente crea la posibilidad de que mucha gente que hoy estaba excluida del mercado laboral se pueda insertar. Y me parece que aceptando que las relaciones laborales ya no son las relaciones laborales desde 50 años, ¿no? Así que eso me parece que esos son muchísimos artículos, son muchísimos cambios, hay mucho detalle que no vale la pena entrar, pero que me parece que va a permitir, ya te digo, adecuar la condición, la oferta laboral al nuevo mundo del trabajo, a este mundo tan cambiante, tan diferente, y a su vez generar, si se quiere, como esta limitación a la industria del juicio, que bueno, vamos a ver, ojalá, digamos, vamos a ver cómo funciona. ¿El otro capítulo? El otro capítulo es el de para mí quizás sería el central de esta ley, que es el de la negociación laboral. Entonces, también lo hemos hablado acá, pero este punto es lo siguiente. Hoy Argentina tiene un mecanismo de negociación que es único en el país. Que es un mecanismo que otros países tienen. Por ejemplo, Italia lo tiene, y vas a ver que genera los mismos problemas que acá, pero otros países no. Alemania no tiene negociación única por país. Tiene, por ejemplo, negociaciones por regiones, por provincias. Lo que acá serían las provincias. Sí. O Estados Unidos y Australia tienen negociaciones por empresa, o sea, a un nivel mucho más chico. Quieren que la negociación salarial esté como mucho más cerca de la problemática de la empresa, del lugar y de los problemas, no solo el lugar, sino también a veces los problemas que una empresa puede tener o que tiene que resolver. Entonces, eso en Argentina no se podía. Entonces vos fijate, mira, yo siempre doy el ejemplo de Italia. Italia tiene el mismo sistema. Y vos no sé si sabes que en Italia siempre se habla de una división entre la Italia del norte y la Italia del sur. Sí. No sé si eso se ha escuchado. Sí, mucho. Mucho. Y eso ocurre por el mismo motivo, que hay un único convenio laboral. Entonces acuerdan en Milán un acuerdo salarial y hay que aplicarlo en Calabria o en Sicilia. Por ahí no funciona ahí el mismo. Entonces vos lo que tenés es exclusión y tenés desempleo en Calabria y Sicilia, porque es como que le obligás a tener el convenio del norte, ¿no? Entonces Argentina es lo mismo, vos agarres un acuerdo por ahí para la zona más rica del centro pampeano y se lo imponés a regiones que por ahí no tienen ese nivel de productividad, entonces expulsás el trabajo de esas zonas, ¿no? Yo me acuerdo incluso cuando el presidente Javier Milei en una reunión con gobernadores le explicaba este concepto que te estoy hablando, que ahora te digo cómo se implementa, y donde entra también esta cláusula comadira que te comenté hace un rato. Muchos gobernadores dijeron, bueno, finalmente, porque ¿sabes lo que nos decían? Algunos gobernadores decían, ustedes nos critican que acá es todo empleo público. Y le digo, ¿y cómo no va a ser empleo público si la propia negociación salarial me impide a nuestras empresas privadas operar? Entonces decía, bueno, finalmente que alguien está pensando con una visión federal de este problema y cómo se resuelve. Por supuesto, hay una diversidad. Hoy en Neuquén los sueldos son el doble que en el área metropolitana, ¿correcto? Y en otros lugares no. Entonces, me parece, por eso a veces yo decía que esta ley en realidad es la federalización del trabajo, porque permite esta diversidad. Y eso, Eduardo, es en un artículo que tiene esto, es un concepto que se llama el de la prelación, que dice que a partir de ahora, esto es un cambio trascendental, ya no en la ley de contrato de trabajo, sino en las leyes que regulan las convenciones colectivas, el convenio inferior va a prevalecer sobre el convenio superior. Entonces, si hay un convenio de empresa, ese convenio prevalece. No es que la empresa lo tenga que hacer, también puede ser que los propios gremios nacionales, al tener la posibilidad, ellos mismos permitan esta flexibilización de sus propias bases, ¿entiende? O sea, que ellos mismos, de alguna manera, o sea, es como cuando abrís la economía y forzás la con un ejemplo concreto, no sé, de camioneros o de la UOM. No, estoy hablando, digamos, imagínate una industria metalmecánica en Santiago del Estero, en Salta, que tiene sus particularidades, tiene su situación, tiene una situación de clientes particular. Bueno, en un momento puede pagar más sueldos, en otro puede pagar menos sueldo. Entonces, si vos le pones una cosa muy rígida, por ahí de alguna manera no les permitís, digamos, ajustarse a esa situación. No sé, es una diversidad. O sea, lo importante acá es que cada empresa tenga la posibilidad, digamos, de ajustarse a sus condiciones. Eso va a ocurrir. Y lo otro, que esa cláusula comadira que yo te decía, es básicamente la que permite, para que esto de la prelación sea efectivo, bueno, vos tenés que permitir que haya sindicatos de empresa.
o cómo se genera y se gestiona la representación de la empresa. Entonces ahí también cambiamos un poquito eso, cómo vos puedes armar el sindicato de empresa, entonces para hacer que esto sea efectivamente central, ¿no? Después un tema que también veremos la evolución, pero se incorporó acá el tema de los servicios esenciales, que era un tema, ¿te acordás? Que estaba en el DNU, claro, y que estuvo como bastante discutido, etcétera. También se incorporó. La educación, por ejemplo, no era un servicio esencial. Exacto. Ese entonces es el segundo tema, y después tenemos el tema, yo te decía, el tema del carancheo, ¿no? El tema de esto de que todo el mundo como que de alguna manera muerde de la relación. Del salario del trabajador. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía, la industria del juicio, la industria es un carancheo sobre la relación laboral, y entonces, bueno, yo te expliqué toda la primera parte, traté de ilustrarlo, apunta a reducir ese carancheo. Yo también te decía, el carancheo también es del Estado. Reconozcámoslo, porque los políticos mucho queremos el trabajo, pero después cuando vos contratás a alguien, sácate. Carga impositiva tremenda. Una carga impositiva tremenda, ¿no? Entonces acá es donde entran las contribuciones. El carancheo de los gremios. Sí, pero vamos a eso en un minuto. Pero, por ejemplo, este proyecto incorpora una baja en los aportes patronales, o sea, una baja en el gobierno resigna recursos de la relación laboral, se los devuelve a las empresas, simplemente les pide que los mantengan en un fondo para generar más certeza, incluso para el propio trabajador, para los temas de despido. Y después hay un sistema que se llama el RIFLE, que es básicamente para las nuevas contrataciones una menor carga impositiva. ¿Okay? Entonces, digamos, ese carancheo del Estado, bueno, eso nosotros decimos es la contribución de la motosierra, ¿no? La motosierra baja el gasto, permite bajar impuestos. El año pasado, ¿te acordás? Se bajó el impuesto país, internos, aranceles, un montón de impuestos, retenciones, etcétera. Bueno, ahora le tocó el tema del mercado, digamos, la contribución de la motosierra al mercado laboral, que es a través de la cosa. Y con respecto a los gremios que vos me decías, bueno, hay una cláusula que es, digamos, de la ultraactividad. La ultraactividad quiere decir que vos tenés un convenio que tiene ciertas cláusulas, y es como que lo que pasaba era que si nadie se sentaba a negociar, eso quedaba. Entonces ahora se puso una cláusula que eso hay que volver a renegociarlo todo. Entonces todo ese si se quiere, esas contribuciones de los gremios tienen que volver a ser negociadas. Se pusieron un tope, o sea que si se fueran a negociar no pueden ser más de un cierto valor. Entonces nosotros teníamos algunos sindicatos donde esa contribución era exorbitante, llegaba al 7%, Eduardo, del sueldo, el 7% del sueldo. Entonces ahora se puso un tope que es del 2%. Y el tema, y por ahí con esto termino y me preguntás detalles más que quieras saber, otra cosa que también me parece interesante sobre este tema es que ahora el recibo de sueldo va a incluir todo. ¿Todo qué significa? Todo significa que, por ejemplo, cuando vos te contratan, el recibo de sueldo hoy, por ejemplo, no incluye todo lo que el Estado paga de aportes patronales. Entonces el trabajador en realidad no tiene verdadera conciencia de cuánto es el costo que tiene ese empleo para, digamos, el empleador en su conjunto, ¿no? Y tampoco hay cargas como estas que estamos hablando de los gremios, que en realidad no la paga la empresa, pero que no la paga el trabajador y que tampoco el trabajador sabía que existía. Pero a la postre es algo que lo termina pagando el trabajador, porque ¿de dónde va a salir la plata? La plata va a salir del sueldo. Entonces me parece que esa transparencia, Eduardo, también es un paso muy adelante en esto. A ver, tenemos algunos oyentes que están preguntando. Viviana, por ejemplo, pregunta esto. Buenos días, es para preguntarle al ministro Sturzenegger qué es lo que realmente cambió o no con respecto al cálculo del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Porque ayer me llegó un proyecto que estuve leyendo y no sé si ese proyecto finalmente fue el que llegó al recinto o bien eso se modificó de alguna manera. Okay. Muchísimas gracias. Soy Viviana de Mar del Plata. Bueno, artículo 208. Artículo 208 tiene que ver con la enfermedad, el pago del salario por enfermedad. Claro. Por enfermedad, sí. Entonces, acá básicamente lo que se hizo, porque eso también es un poco yo lo llamo el tema de los abusos, ¿no? Las licencias psiquiátricas, el tema de cosas. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, a un 75%, va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol,
o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo para la parte, digamos, que entraba, y ese fue un poco el cambio que se consensuó ayer, ¿no? Me parece que es 75 y 50. 75 y 50. Para enfermedad sobreviviente, entonces 75. Sí. Bueno, Cristina, pregunta. Buen día Eduardo, buen día a todos. Y al señor ministro, mi pregunta es, porque pareciera que es lo único que les importa a algunos que he escuchado, que no se van a poder fraccionar las licencias. Yo trabajé más de 40 años, sigo trabajando y obviamente cuando uno tiene 3 semanas de vacaciones, consensuando con el jefe, las puede Dividir. Fraccionar. Claro. Eso es lo que a mí no me queda claro. Y por otro lado, le querría decir a quien corresponda que lo que hay que arreglar en la plaza que han roto, que se lo cobren a los señores que estaban marchando. Eso es la violencia. Buen día, soy Cristina de Palermo. Gracias, Cristina. No, sí, a Cristina es justamente, yo creo que en la práctica el fraccionamiento ya ocurría, pero el fraccionamiento, como no era legal, siempre generaba algún tipo de contingencia. Entonces acá lo único que se hace es, la ley pasa a reflejar lo que ya ocurría, y ahora Cristina va a poder fraccionar con la tranquilidad del empleador de saber que lo hace de una manera que es legal. No son esas cosas absurdas que habían en la ley laboral que te impedían hacer cosas que todo el mundo quería hacer, ¿no? Entonces, totalmente. Hacemos que sea legal lo que ya todo el mundo hacía porque era un uso y costumbre. Bueno, Irma Farías pregunta, ¿se seguirán pagando las horas extras o qué valor? ¿O se deben guardar? Sí, ¿te acordás que se discutió bastante este tema? Porque Sí. aparece una cosa que se llama el banco de horas. Entonces, primero, que las horas extras sigan existiendo totalmente y se pagan. Pagas. Sí, Pagas. pagan de la misma manera que hasta ahora. Pero lo que sí ocurre es que se permite a los... de nuevo, tiene que ver con esto que ya hablábamos, la flexibilidad. Suponete que vos querés entrar en una relación laboral y decís, mira, ¿sabes qué? Yo los viernes no quiero laburar. No quiero laburar. El viernes yo, porque tengo otra cosa y hago esta actividad y lo que sea, no sé. Entonces, bueno, ahí eso vos no lo podías hacer, no lo podías tomar a esa persona para que esa persona pudiera hacer eso que quisiera. O sea, no, está bien, es que yo podemos hacer que vos no labures el viernes, pero me compensás un par de horas durante los otros 4 días de la semana, ¿no? Entonces, eso ya serían unas horas que vos tomarías en los otros días de la semana que no se pagarían como horas extras, porque serían una compensación de ese día, ¿correcto? Ahora, si vos trabajás los días y tenés que hacer horas extras, se te pagarán como cualquiera. Eso no cambia en lo más mínimo. No sé si esto alcanza a clarificar. Me parece que se entendió, sí. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Gabriel. 2 preguntas tengo. La primera, que creo que se aprobaron ayer, pero para que vos las puedas contar. Primero, pago en cuotas de sentencia firme para grandes empresas, en 6 cuotas, y para pymes en 12. Sí, esto es un reclamo. No es una obligación de pagarlo así, sino que es como que se abre esa opcionalidad para que lo acuerden con el trabajador, que también antes no se podía. Entonces, básicamente, sobre todo esto fue más un pedido del sector empresario para las pymes, Claro. que a veces como que no le venga, digamos, el golpe, el hachazo, claro, el hachazo no de un solo golpe, y entonces que lo pueda prorratear, ¿no? Entonces, bueno, se entra como una opcionalidad. Es parte de esto que te digo, que es como es una ley que empieza a generar más apertura y más posibilidades de cada empresa poder adecuarse a su realidad. Y la otra, ¿qué pasó con la ley de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después del convenio firmado entre Manuel Adorni y Gabino Tapia? Porque ayer se iba a discutir, hubo alguna diferencia. Se incorporó un artículo. En cuanto a, porque la justicia, la Asociación de Magistrados se opone. Sí, es un reclamo justo y yo creo que la ciudad tiene que tener su fuero, pero bueno. Lo explicamos un poquito a la gente para que por ahí es un tema como un poco técnico, pero relevante. Vos sabés que en todas las provincias tienen su fuero del trabajo. Gabriel, su fuero del trabajo, su comercial, su civil, etcétera. Correcto. La ciudad de Buenos Aires, como vos sabés, durante mucho tiempo fue gobierno nacional. Sí. Por eso hay muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires que están en el gobierno nacional, pero que en realidad no tienen nada que ver con Por supuesto. Te voy a dar un ejemplo. AISA. AISA es una empresa de aguas. ¿Qué sé yo? La empresa de Córdoba o de Rosario de Aguas no está en el gobierno nacional. ¿Por qué está AISA en el gobierno nacional?
porque históricamente la ciudad de Buenos Aires había sido territorio federal hasta la Constitución del 94. Entonces, bueno, lo mismo pasó con el fuero del trabajo, o sea que tenés juzgados que están dentro de lo que se llama la justicia nacional, pero en realidad en cualquier provincia son provinciales. Son Entonces, situaciones laborales de la tendría que provincia. pasar. Entonces, este es el proceso que me parece que comienza ahora de traspaso de esa justicia a la ciudad, que es lo que corresponde, es lo que pasaría en cualquier, lo que ya tenemos, mejor dicho, en cualquier provincia del país. Bien. Ministro, ¿no le parece que todavía persiste en algunos casos el carancheo, como usted menciona, sobre el salario? Por ejemplo, usted lo mencionaba recién, el aporte solidario de los gremios del 2%. Claro. ¿No se pudo borrar directamente eso? Pues es carancheo puro eso. A ver, me encanta que me lo preguntes, porque este es un tema que estuvo en la ley laboral años y nunca como que lo visibilizamos, ¿no? Yo creo que nosotros incluso acá en este programa lo hemos tratado y lo hemos visibilizado mucho, y me parece súper importante, y ahora va a quedar en el recibo de sueldo, o sea que cada uno va a tener conciencia de lo que está ocurriendo. Ahora, acuérdate lo que te dije, con la cláusula de que caen los convenios de las cláusulas de ultraactividad, estas contribuciones van a tener que ser renegociadas en el convenio colectivo, así que vamos a ver que, creo que es lo que hace este gobierno, que siempre le traspasa la responsabilidad a los actores, ¿no? Entonces, bueno, tanto hablamos de la competitividad, tanto hablamos de la necesidad de mejorar la competitividad argentina, bueno, ahí vamos a tener una oportunidad de que se van a sentar los actores a la mesa para poder rediscutir esto. Así que eso me parece que es un paso extraordinario, porque Willy, nosotros esto venía, acordate, esto estaba como fijo, no se podía, estaba oculto, sí, correcto, estaba oculto, y además estaba fijo, como que no lo podías tocar. Entonces ahora no solo lo transparentamos, sino que les damos la posibilidad a las partes en las convenciones colectivas de rediscutirlas. Así que creo que personalmente creo que es un avance impresionante. Por último, sobre los actos de violencia de ayer, ¿le parecieron actos de terrorismo? No sé, eso son definiciones técnicas, por ahí mejor para que se las preguntes a la ministra de Seguridad, pero... Así lo definió Adorni, por ejemplo. Bueno, perfecto. Entonces, lo que yo digo es lo vacío de propuestas, ¿no?, que está el kirchnerismo, porque fue como una oposición. Bueno, incluso creo que hubo un senador que dijo que se oponía a todo, pero que no la había leído la ley, ¿no? O sea, entonces hubo memes y videos en todo el día en eso, pero... Nada, me parece que nosotros, este es un gobierno que trabaja con las instituciones, como yo te digo, hemos tenido una votación magnífica ayer en el Senado, hemos trabajado dentro de las reglas con las que trabaja la democracia, y la verdad que no es necesario ninguna violencia, porque esos violentos no representan a nadie. O sea, la representación del pueblo está en el Congreso, ahí hay 47,5 millones de argentinos que votan. Digamos, o sea, toda la población de Argentina está representada en el Congreso, esa es la representación popular, ¿no? Y bueno, y ese es el debate, se da en ese lugar y en ese ámbito trabajamos nosotros, que es el ámbito de la democracia. Igual, no sé si viste que en realidad lo que hubo fue la nada misma, ¿no? O sea, fue igualmente piedras, bomba molotov. Sí, pero me parece que fue una cosa que ya, digamos, va perdiendo fuerza. Sí. Los argentinos han sido contundentes en el camino que quieren, de cambio que quieren. Me parece que eso simplemente los expone a ellos en su falta de ideas y en su falta de votos, te diría también, ¿no? Porque los votos están en el Congreso y ahí es donde hay que trabajarlos. Le agradezco muchísimo. Gracias, Federico. Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación del Estado.